Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos a Referentes de Inversión. Hoy vamos a hablar de algo esencial para todos, el ahorro y la inversión. ¿Y por qué es tan importante entender que el progreso está basado en eso, en el ahorro y la inversión, no en el gasto y en la deuda? Cuando ahorramos, cuando luego ponemos ese dinero a trabajar, lo que estamos haciendo es financiar la economía real. Mucha gente nos piensa o nos dice que hay algún momento en el que cuando estamos invirtiendo, pues ese dinero no está funcionando, y es exactamente lo contrario. Os voy a contar una cosa que os vais a quedar pues, sorprendidos como mínimo. En España, alrededor del 40% de las familias tienen todo su dinero en depósitos bancarios. Hay una percepción generalizada de que es mejor tener el dinero en un depósito que ponerlo a invertir en bonos, en acciones, etc. Y es curioso esto, porque tener el dinero en depósitos ya de por sí conlleva un riesgo. Mucha gente piensa que no pasa absolutamente nada, pero está la inflación que reduce el poder adquisitivo de nuestro dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es llevar a cabo un proceso normal y absolutamente corriente en todo el mundo, que es el de entender que cuando ahorramos estamos poniendo parte de nuestra renta disponible para conseguir un objetivo no solamente a corto plazo, que es el de tener una cierta liquidez, sino también un objetivo a largo plazo. Ese objetivo a largo plazo puede ser un proyecto personal, puede ser comprar una casa, puede ser tener una pensión, puede ser llevar a nuestros hijos a una universidad en particular. Todos estos proyectos requieren de inversión. Requiere que pongamos nuestro dinero a trabajar y que nos demos cuenta de que a medida que vamos buscando objetivos más ambiciosos y más importantes en cuanto a el alcance de nuestro patrimonio y lo que queremos conseguir, tenemos que pensar en asesorarnos y tenemos que pensar en tomar decisiones de manera en las que no solamente estemos cómodos con nuestra inversión, sino que sepamos que la única manera en la que vamos a conseguir objetivos a largo plazo que nos permitan, uno, batir la inflación y dos, conseguir un patrimonio acorde a nuestras necesidades, es con una inversión prudente, una inversión bien asesorada y una inversión que esté 100% orientada a nuestro perfil particular. Muchas veces escuchamos en los medios de comunicación y en algunas redes sociales la idea de que hay fórmulas mágicas que funcionan para todo el mundo, y es exactamente lo contrario. Cuando decidimos invertir, tenemos que tener muy claro nuestro perfil de riesgo y tenemos que saber que el objetivo que tenemos a largo plazo no lo vamos a conseguir si no tenemos un buen asesoramiento y un conocimiento y análisis constante de los cambios que se dan en la economía. Muchas veces pensamos que invertir a largo plazo es invertir y cerrar los ojos y esperar que todo suba. Invertir a largo plazo es entender qué es lo que está ocurriendo en cada momento en la economía, es entender las oportunidades que generan los cambios en un entorno que siempre va a tener diferentes elementos de los que aprovechar para conseguir esos objetivos de los que hablábamos antes. Y no solamente eso, es que invertir a largo plazo significa ser conscientes de los cambios, no solamente aprovechándolos, sino teniendo en mente que cuando esos cambios se produzcan, tenemos también que tomar acciones para generar mayor rentabilidad a medio y largo plazo. Hoy vamos a hablar de todo ello con un buen amigo, con Alejandro Vidal, que además de ser un gran experto en inversión, va a comentar algunos aspectos muy interesantes sobre este entorno cambiante del que estamos hablando. Alejandro.
Muchas gracias, Daniel, por tus palabras y por la bienvenida. Y voy a empezar con una pregunta que además no es fácil. Decidme, ¿qué sentido tiene mantener una cartera que no cambia en un mundo que no deja de cambiar? Y si le damos una vuelta más, en un mundo que muestra cada vez cambios más frecuentes, cambios más profundos y cuya implementación es cada vez más rápida. Y ya la tercera vuelta, ¿cómo encajamos este mundo tan cambiante que nos impone el corto plazo, que nos bombardea con cambios y con información, con la inversión a largo plazo, que como muy bien ha comentado Daniel, es lo que realmente nos va a guiar a cumplir con nuestros objetivos de largo plazo? Pues no es fácil. Daniel ha dicho que soy un gran inversor, no lo sé, por lo menos sí tengo experiencia en tratar con inversores, y el objetivo de este par de minutos va a ser tratar de transmitiros cómo conciliar estas dos cosas y, en mi experiencia, dónde encuentro los mayores problemas o los mayores temas a tratar con un inversor que quiere cumplir sus objetivos de largo plazo y al mismo tiempo está sometido a este estrés continuo de venida de noticias, de modas, de cosas que terminan saliendo y cosas que no. La primera cosa que yo detecto es que dentro de las grandes preguntas, el inversor suele estar muy centrado en el qué compro, qué fondo, qué tendencia, qué idea, qué moda. Y suele estar muy pendiente también del cuándo. ¿Cuál es el momento perfecto? Espero a mañana que va a hablar este organismo internacional, me espero a pasado mañana que van a publicar resultados, era ayer el día que ha subido un 2%. Y aunque son dos preguntas muy legítimas y ciertamente son correctas, se nos olvidan otras que también son igualmente importantes. La pregunta primera es el para qué. La segunda es ¿cómo? ¿Cómo operas tu inversión? ¿Cómo implementas tu inversión? Muchas veces es tan importante como el qué y como el cuándo. Con lo cual, ¿qué es invertir a largo plazo más allá de lo que ha comentado tan acertadamente Daniel? Que es, oye, háblame de ti. Dime para qué necesitas este dinero. Dime con qué velocidad eres capaz de generarlo, o al revés, dime con qué velocidad vas a tener que consumirlo. Eso es, llamémoslo así, mecánico, es básicamente echar unas cuentas. No son fáciles, por eso somos profesionales de esto. Pero yo vengo a hablaros del ejercicio mental y de disciplina que supone invertir a largo plazo. Mirad, la rentabilidad la tenemos todo muy clara, pero siempre hablamos del binomio rentabilidad-riesgo, ¿verdad? Seguramente la clave está en hablar de esa segunda mitad que se nos escapa bastante. Y mirad, cuando yo hablo de riesgo con los clientes, me encuentro con que todo el mundo tiene claro que la bolsa puede subir o bajar un 10% y puede hacerlo mañana. No todo el mundo tiene tan claro que ese 10 o ese 15% puede no suponer lo mismo para mí que para ti. Con lo cual hay que ver también qué impacto tiene no solo en tu largo plazo, sino en tu corto plazo asumir ese riesgo. Pero la gestión de un asesor patrimonial, os diría que está más bien en otro eje, en otro plano. Es acompañar al cliente, ayudarle, no solo a entender el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, que son preguntas perfectamente legítimas, sino para estar ahí cuando la cartera hace más de lo que debería estar haciendo y también cuando la cartera hace menos de lo que debería estar haciendo. Y en mi opinión esa es la gran clave. Aguantar la inversión a largo plazo significa asumir que en el corto plazo las cosas pueden ir o mejor de lo esperaba o peor de lo que esperaba. Encajar eso y a veces no dormir tan bien por las noches es la clave del largo plazo, y el largo plazo es la clave de conseguir que nuestro patrimonio termine haciendo aquello para lo que nosotros nos hemos esforzado para tenerlo. Y aquí estamos para ayudaros. Y ahora, para desarrollar estos puntos y todos los que puedan surgir en una charla que seguro va a ser muy interesante, vuelvo a dar la bienvenida al escenario a Daniel. Bienvenido de nuevo, Daniel. Muchísimas gracias. Qué bueno charlar sobre estos temas porque es el momento más importante para todos los que nos estáis viendo, porque el momento para empezar a invertir siempre es ayer. Bueno, Daniel, y si te parece, empezamos fuerte, vamos al grano. Tipos de interés. Hace un año al 0% en todos sitios, incluso negativo, y de repente
5% en Estados Unidos, hablando incluso de acercarnos al 4% en Europa. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de lo rápido o lo mucho que han subido los tipos de interés es lo que tú acabas de decir, es que venimos de una época anómala, venimos de una época en la que hemos tenido tipos de interés negativos de referencia por parte del Banco Central Europeo y que eso era una política extraordinaria que no tenía en ningún caso como objetivo mantenerse a lo largo del tiempo y que los tipos de interés tienen que reflejar en la mayor medida posible la realidad de las expectativas de inflación. Ahora mismo, los bancos centrales están normalizando la política monetaria, los tipos de interés continúan siendo negativos con respecto a los niveles de inflación que tenemos a corto plazo, pero si lo miramos con respecto a las expectativas de inflación a largo plazo, ya estamos cerca de la normalización. Por lo tanto, probablemente haya una subida de tipos o dos en el futuro adicionales, pero los bancos centrales es muy probable que una vez que se suban los tipos se mantengan y con ello contener la inflación, que es el gran problema actual. Te oigo decir esto, Daniel, y en mi cabeza resuena renta fija, ¿no? Ese gran olvidado. Parece entonces que en un entorno en el cual ya no tengo más subidas de tipos de interés, por lo tanto ese temido efecto que a todos nos han explicado y a muchos nos cuesta todavía 20 años después entender de que la renta fija no es tan fija como parece, ese riesgo de que sigan subiendo los tipos de interés y por tanto mi renta fija, mis bonos que tengo comprados pierdan valor, está prácticamente descartado y seguramente eso es lo que está empujando a nuestros asesores, a nuestros gestores o a la gente que conocemos a recomendarnos cada vez con más insistencia que compremos renta fija. Y seguramente sea un consejo correcto, acertado, pero hablamos de renta fija como si fuese una gran cosa, ¿no? Cuando es un activo que es muchísimo más grande y muchísimo más importante en volumen que la renta variable, y yo me atrevería a decir, no sé si lo compartes conmigo o no, tremendamente más complejo tanto en su gestión como en los tipos y modalidades de renta fija que podemos encontrar. Yo estoy de acuerdo contigo, Daniel. Creo que no vamos a ver un proceso de subida de tipos que vaya mucho más allá. Tampoco creo que vayamos a ver una bajada de tipos muy rápida que haga, por tanto, que tenga que, digamos, acelerarme demasiado. Con lo cual, seguramente para el inversor, tirando a conservador, y luego hablaré de lo que me parece o no me parece lo de poner apellidos, ¿no? a los inversores, probablemente sin necesidad de irte al mundo puro y duro de riesgo de renta variable, seguramente tampoco sin irte a grandes extravagancias dentro de la renta fija, irte a buscar, llamarlo así, el exterior de la curva, en esos tramos medios de renta fija de alta calidad, vencimientos en la banda de los 3-4 años, que además es justo hasta donde llega plana la curva de tipos de interés, y perdón por el tecnicismo, seguramente sea donde se encuentran las mejores oportunidades. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que efectivamente el gran problema para la renta fija como activo, digamos, amplio, era que los tipos de interés negativos llevaban a que los inversores tomasen mucho más riesgo de lo esperado para conseguir la rentabilidad vía precio que no conseguían vía cupón. El cupón era negativo, entonces tomaba mucho más riesgo. Yo creo que la normalización monetaria lo que ha conseguido ha sido que ahora, por lo menos, los inversores en ese amplísimo espectro que supone la renta fija encuentren oportunidades de valor sin tener que apostar a una, digamos que elevada o excesiva apreciación de los bonos para compensar un cupón negativo. Ahora mismo, pues como en renta fija de alta calidad, encontramos rentabilidades por cupón que son
consistentes con las expectativas de inflación a largo plazo. Y además en emisores cuya capacidad de repago de esa deuda no solamente no ha empeorado, sino que es que ha mejorado, que eso es un factor clave. Es decir, no solamente es un tema de dónde están los tipos de interés y de cuál es el cupón que está ofreciendo la renta fija, sino que en muchos de esos emisores de renta fija que están emitiendo con tipos un poquito superiores, también su ratio de solvencia y su liquidez ha mejorado, y eso da bastante más confianza. También, tirando de mi experiencia, una pregunta que muchos inversores y clientes me hacen en estos días es: Alejandro, me estás contando esto y te creo, pero lo cierto es que obtengo la misma rentabilidad por cupón si compro una cosa a 1 año, a 2 años, a 3 años. ¿Por qué voy a prestarle a alguien algo al mismo tipo de interés a 3 o 4 años cuando puedo obtener exactamente esa misma rentabilidad de 1 año? Es lo que estábamos comentando antes. Decíamos, las curvas están planas. Las curvas están planas significa que no hay ahora mismo una rentabilidad extra por incrementar el plazo al que inviertes en renta fija. Con lo cual, ¿dónde está el truco, verdad? ¿Por qué estamos diciendo, te interesa al mismo tipo de interés coger un poquito más de plazo? Porque la renta fija, exactamente igual que la renta variable, en última instancia no está haciendo otra cosa más que valorar una expectativa, en este caso fundamentalmente de beneficios empresariales. La renta fija no hace otra cosa más que descontar esa misma expectativa, pero de tipos de interés. Si pensamos que los tipos de interés no van a irse mucho más allá de donde están ahora, y yo iría un paso más allá, que el mercado tiene correctamente recogida esa expectativa, y al mismo tiempo pensamos que la economía, como por eso se suben los tipos de interés, se tenderá a estabilizar, la inflación tenderá a bajar, eso significa que en algún momento del tiempo, no necesariamente mañana, ni necesariamente dentro de 6 meses, estaremos empezando a bajar. O por lo menos estaremos empezando a hablar de bajar. Sí. Y en ese momento, si tú ya tienes el 3,5, me lo invento, comprado a 4 años, no vas a tener riesgo de reinversión. Si tu bono a 1 año ha vencido en un momento en el que el mercado ya solo piensa que los tipos van a estar al 3, no serás capaz de aguantar esa rentabilidad a largo plazo. Es por eso. Y por nada más, por lo que estamos diciendo. Sin necesidad de estirar demasiado la cuerda, hay vida más allá del tipo del depósito a 1 año. Y además también, desde el punto de vista del inversor, también tenemos que ser conscientes que se generan oportunidades en bonos de empresas de altísima calidad que hasta hace relativamente poco han estado emitiendo a tipos cero o incluso negativos, que probablemente generen esa ventana de oportunidad durante un periodo relativamente corto. Entonces, yo creo que es importante que los inversores sean conscientes de qué es lo que está ocurriendo con los tipos de interés. Los ciudadanos, cuando éramos más jóvenes algunos, vivíamos todo el tiempo con el fantasma de la inflación. La inflación parece que es una novedad, pero no es una novedad. Y el riesgo de inflación persistente lo están reflejando los bancos centrales, y eso también cambia el paradigma en cuanto a inversión en renta fija. Y es tan interesante la charla que me estoy desmintiendo a mí mismo. He empezado diciendo que dedicamos demasiado tiempo al qué y muy poco al cómo, y llevamos todo el rato hablando del qué, que es la renta fija y sus modalidades. Vamos a hablar del cómo, ¿no? ¿Cuál es la forma más eficiente para un inversor para acceder a los mercados? Que no necesariamente tiene que ser la misma para todos los inversores. Influyen muchos factores, influye el nivel de riesgo, influye el mercado en el que quieras, los costes de transacción. ¿Cómo invertirías tú ahora mismo en renta fija, Daniel? ¿Te irías a comprar bonos en directo? ¿Elegirías fondos de inversión? ¿Cuál sería tu vía? Yo creo que elegir fondos de inversión con un buen asesoramiento es la forma más eficiente. Al fin y al cabo, cuando nosotros queremos construir una casa,
pues no nos hacemos el plano de la casa nosotros, ¿no? Hay toda una paleta de oportunidades en fondos de inversión que eligen específicamente aquellos bonos y aquellas acciones más interesantes, y creo que precisamente el mundo si hay un mundo ahora mismo en el que un buen asesoramiento y un análisis serio de cuáles son las expectativas y lo que hablábamos al principio del objetivo a largo plazo, si hay algún lugar donde es más importante es precisamente en la renta fija, y por eso acudir a una asesoría bien llevada, con un análisis del perfil de riesgo y con un conocimiento profundo de, bueno, pues de cuáles son las oportunidades en fondos de inversión, para mí es lo más eficiente. Pues estoy de acuerdo, especialmente para personas físicas y para pequeños inversores, donde alcanzar el nivel de diversificación que además requiere tener una cartera correctamente construida. Es muy difícil que un inversor con un volumen normal pueda comprar los 100 o 150 o 200 bonos que te vas a encontrar en un fondo de inversión. Solamente eso probablemente ya merezca la pena sin más consideraciones. Y luego la optimización fiscal, claro. Obviamente. Ser capaz de capitalizar estos cupones a largo plazo, tributando lo que corresponda en su momento, por supuesto, pero ser capaz de generar este efecto de diferimiento fiscal en un activo donde básicamente lo que generamos son rentas es tremendamente importante, con lo cual estoy, una vez más, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Daniel, pues interesantísima la charla, muchas gracias por acompañarnos y bueno, creo que ha llegado el momento del público. Tenemos un micro y nos falta un valiente. ¿Quién se anima con la primera pregunta? Hola, buenas tardes. Habéis explicado muy bien invertir en fondo, las ventajas fiscales de gestión profesional y de diversificación. Pero en concreto, ¿en qué fondo en el momento actual me aconsejáis invertir? Pues me voy a ir con una evasiva, porque no puedo responderte qué fondo es el mejor. Eso no sería asesorarte. Asesorarte sería decir qué fondo es el mejor para ti. Pero como no te conozco y tengo que hacer una aproximación general, te diría que a la hora de elegir un fondo, para mí lo fundamental es, aparte de lo que te dan los fondos per se, y tú lo has dicho, te da diversificación, te da acceso a mercados seguramente de una forma eficiente en costes, yo lo que le pido a un fondo es que el gestor gestione, y luego que gestione bien. Con lo cual, un fondo no deja de ser una forma de subcontratar unas capacidades, unos conocimientos que tú no tienes, con lo cual busca eso. Busca conocimientos que sean sostenibles y busca capacidades que sean sostenibles. Muy por encima del performance a corto plazo, muy por encima de si ha apostado por un sector pues, que se ha puesto de moda. Estás buscando a alguien que actúe por ti con tu dinero, con lo cual busca a alguien que haga lo que sea mejor para ti, una gestión multiactivo, una gestión de renta variable, una gestión de renta fija, pero elige a alguien que tenga unas buenas capacidades sostenidas y sostenibles y fuente de conocimiento sostenida y sostenible. Con eso creo que es como te estoy dando el mejor de los consejos. Creo que tenemos alguna otra pregunta. Yo os quería preguntar cuál sería una cartera modelo ideal para hacer crecer nuestro patrimonio de aquí a los próximos 10 años y cuáles serían los objetivos en tiempo para cumplirlos. Bueno, lo más importante cuando vamos a crear una cartera es precisamente saber para qué queremos el dinero y cuál es nuestro objetivo en cuanto a tiempo y en cuanto a rentabilidad. Una vez que sabemos eso y que tenemos un asesoramiento en cuanto a qué es lo que estamos dispuestos a invertir en distintos perfiles de riesgo, entonces ya por lo menos tenemos el esqueleto de lo que sería la inversión. Al final no existe una fórmula para todo el mundo. Como bien decía Alejandro, lo importante es que sea un producto adecuado al perfil de la persona, en este caso a ti. Por lo tanto, una vez que tenemos nuestro perfil de riesgo, nuestra capacidad de asumir opciones de inversión y el horizonte temporal y el objetivo para lo que queremos invertir, entonces buscar aquellas alternativas que son más atractivas. Como nuestro objetivo es, por un lado,
batir la inflación y además generar una rentabilidad preferiblemente superior a la inflación a largo plazo, tendremos que ser conscientes que la época de los tipos bajos y de las inyecciones de liquidez se ha acabado y que lo que tenemos por delante es que tendremos que invertir un porcentaje mayor en renta variable, un porcentaje relativamente menor en renta fija a lo que históricamente considerábamos una cartera modelo, y que vamos a necesitar colchones, Por ejemplo, pues invertir en oro, invertir en dólar, que te permite, en los periodos en los que hay cierto nivel de volatilidad, tener un activo que está descorrelacionado del resto de los activos financieros. Por lo tanto, una solución orientada a nuestras necesidades particulares y a nuestro perfil particular. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Hola, buenas tardes. Habéis hablado mucho de diversificar más allá de los depósitos. En este mercado que tenemos actual de subida de tipo de interés, ¿cómo creéis que es mejor aprovechar este cambio de ciclo? Pues insisto en el argumento que os he dado antes. Es momento de ir incrementando la duración de las carteras, es decir, el plazo de los bonos que vamos incorporando en las carteras. A medida que se va agotando la expectativa de tipos de interés, a medida que se va agotando la inflación, a medida que se va agotando, por lo tanto, la probabilidad de que un escenario adverso nos hiciese daño en la cartera de renta fija, eso es exactamente lo que te dice el manual que tienes que hacer. Luego el manual es un manual. Tienes que ir controlando que ese proceso se vaya dando y hay que ir dando los ajustes finos. Pero si tuviese que dar una respuesta simple a tu pregunta, diría que es momento de ir incrementando el plazo de la renta fija sin perder pie, manteniendo todavía una alta calidad de los activos que compras. Es decir, gente que con muy altísima probabilidad me vaya a repagar. Gracias. Efectivamente, cuando miras las expectativas de inflación a largo plazo, están alrededor del 3%. Es verdad que históricamente las expectativas de inflación bajan muy rápidamente cuando suben los tipos de interés, pero no podemos olvidar que los riesgos de inflación persistente se mantienen. Por eso, aumentar la duración en este momento es una buena idea. ¿Por qué? Porque de toda la normalización monetaria tienes descontada prácticamente el 80-90%, pero no podemos nunca considerar que se ha acabado del todo, porque puede haber sustos. Y puede haber sustos en el sentido de que puede haber otra subida de tipos y alguna adicional si la inflación subiese, por ejemplo, por otros factores, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ser consciente de la oportunidad que te da el mercado para ir adaptando la duración a ese entorno. Es decir, cuanto más cerca estás de la normalización completa, más nivel de duración confortable puedes tomar como inversor en renta fija. Gracias. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta más. Perfecto. ¿Por qué consideráis que es importante dar nuestra confianza y depositarla en un gestor profesional? Bueno, por la misma razón por la que cuando vamos a recibir asesoramiento sobre un tema médico, vamos a un profesional, por la misma razón por la que cuando vamos a construir una casa, buscamos un arquitecto. Porque un gestor profesional no deja de ser una persona que, por un lado, tiene toda su experiencia profesional y la de su equipo centrada en generar la rentabilidad para sus clientes, la mayor rentabilidad posible, pero además también porque la inmensa mayoría, la práctica totalidad de los gestores también invierten su propio dinero contigo. Es decir, que hay una identidad de intereses entre el cliente y el gestor profesional. La inmensa mayoría de los inversores
suelen decir que cuando se dedican a invertir por hobby o personalmente, que claro, que no pueden estar todo el día pensando en lo que está ocurriendo en los mercados, en las noticias, que no tienen la capacidad de dedicar al análisis, etcétera, todo el tiempo necesario, o que no les gusta, o que no saben, o que no les apetece, que también, ¿no? Para eso hay profesionales. Yo creo que es muy importante darse cuenta de que hay todo un engranaje y toda una paleta de fantásticos gestores cuyo trabajo es generar rentabilidad para los clientes día a día y además adecuar las carteras al perfil de riesgo y al perfil y de la oportunidad y de largo plazo o de corto plazo, dependiendo de las necesidades de ese cliente. ¿Alguna pregunta más? Pues parece que no, Daniel. Solo me queda entonces agradecerte el tiempo, la charla. Ha sido pues un placer contar contigo hoy. El placer ha sido mío. La verdad es que ha sido fantástico y siempre un gusto charlar contigo sobre inversión. Muchísimas gracias. Gracias.